Bueno, hoy lo que vamos a ver es cómo manejar un relé con un Arduino. Un relé es un aparato que viene en un encapsulado plástico y que originalmente eran transparentes y uno podía ver el interior. Ahora son totalmente oscuros y no se puede ver cómo es el sistema interno. Pero internamente tienen una armadura de fierro que hace contactos, el equivalente a un interruptor, y además tiene una bobina porque esto funciona con un electroimán. ¿Cómo funciona un electroimán? El electroimán funciona de la siguiente forma. Tienen una bobina con un fierro, que son las rayas verticales que aparecen al lado de la bobina, y tienen una armadura de un interruptor en la parte superior. Esa armadura lo que hace es que cuando está desconectado, el interruptor que está acá está abierto, pero el interruptor que está al otro lado se encuentra cerrado. Si yo le aplico un voltaje, en este caso este es un relé de 12 voltios, entonces lo que ocurre es que se produce magnetismo y el interruptor baja y se conecta, cerrándose el interruptor de abajo. Eso mientras le esté llegando voltaje. Si se desconecta el voltaje de acá, deja de producirse magnetismo y el interruptor vuelve a abrirse. Hay relés de varios tipos, me refiero a varios voltajes, hay algunos incluso de corriente alterna, pero por lo general los relés son de corriente continua. Incluso hay algunos relés de 5 voltios, pero que requieren bastante corriente. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque este relé no es capaz de funcionar directamente con el Arduino. El Arduino funciona con 5 voltios y este relé es de 12. Así que ya de primera forma hay un problema porque el voltaje no es el mismo. ¿Cómo lo haremos entonces para que esto pueda funcionar? Bueno, si nosotros vemos el programa del Blink hace que aparezca el diodo LED funcionando en el centro. Está parpadeando, yo tengo cargado el programa. Pero como decía, el voltaje y además la corriente que da no es suficiente para poder mover un relé en forma directa. Entonces, lo que hice yo fue hacer un circuito. El circuito lo dibujé aquí. Y consiste en hacer un amplificador con un transistor, de manera que cuando entra la señal por el pin, pasa por una resistencia de 4,7 kilo ohm, activa el transistor y hace que ese transistor le dé corriente al relé. El relé toma el voltaje de 12 voltios de otra fuente y no del Arduino, pero sí tienen la tierra común, que viene a ser el cable negativo. Entonces hay una fuente de 12 voltios que permite hacer funcionar el relé, pero además está la salida del Arduino aquí, en que sale la salida del pin con el dato lógico, y acá está la salida de tierra común para que puedan funcionar los dos sistemas juntos. Acá hay un LED que está conectado con una resistencia de 220 ohmios que va a permitir ver cuando llegue la señal y se activa el transistor. Y tenemos un diodo acá, ese diodo es el 1N4007, que lo que hace es proteger el transistor cuando se desconecta el relé, porque al desconectarse el relé se produce un efecto electrónico que se llama efecto Lenz. Lo que pasa es que todo el magnetismo que encuentra remanente en el aire alrededor del núcleo se vuelve hacia la bobina y se transforma en corriente inversa. Si esa corriente inversa llega a pasar al transistor, el transistor se quema. De manera que lo que se hace es hacer que ese voltaje que se induce se pase a través del diodo y se consuma en esta parte. Cuando está funcionando en forma normal, como el diodo está puesto en contraposición, el diodo se opone a que pase por ahí la corriente y se va solamente por este lado. De manera que queda protegido totalmente el circuito. Bueno, eso yo lo llevé a la práctica en este circuito. Este circuito lo que hace es, tiene el transistor que se puede ver ahí,
tiene el LED que está ahí en la entrada y tiene una entrada para la tierra, una entrada para la señal y tiene acá un terminal que permite conectar los terminales del relé en forma de un enchufe atornillado. Este es el circuito completo y me permite funcionar directamente con el Arduino. Yo lo que voy a hacer ahora es conectar el circuito. Para eso necesito unir la tierra. Entonces el punto de GND lo voy a conectar con el GND de mi circuito. Y además yo usé el pin 8. Y el pin 8 lo voy a conectar como entrada de señal en el aparato que hice. Además tengo que alimentarlo con 12 voltios. Así que voy a conectarlo a los 12 voltios y voy a mostrarles enseguida cómo funciona esta cosa. Como en este momento está fuera de la cámara, yo ahora ya armé el circuito y se los voy a mostrar funcionando. Primero les voy a mostrar cómo conecté los pines. En este momento aquí conecté al pin 8 y en este otro conecté a tierra. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Bueno, por otro lado, el circuito está recibiendo los pulsos a través del pin 8 y también está funcionando el blink del Arduino, ahí, si se le alcanza a ver, y ese corresponde al pin 13. Y además se escucha el ruido del relé al accionarse. Como es un sistema electromecánico, se escucha cuando se produce el clic. Bueno, ahora si miramos el programa viene a ser el programa del Blink que lo modifiqué. Y lo que hice fue conectarle el pin 8 adicional. Y pueden ver que el programa es súper sencillo. De esa forma ustedes podrían conectar un relé sin sobrecargar el circuito de Arduino y además usando una fuente externa, que en este caso usé una batería de 12 voltios. Ahora, este diseño que hice me permite, a través de los pines que tengo en el costado, ahí tengo unos pines, esos pines me permiten prolongar la alimentación hacia otro circuito. Simplemente le pongo el enchufe aquí y yo podría conectar esto con otro módulo igual. Ahora, si yo quisiera conectar algo más, en este caso si quisiera conectar algo más, por ejemplo conectar una lámpara, yo podría conectarla en los pines de aquí. Siempre hay que recordar que tendrían que ser estos pines conectados al interruptor. Ahora, para variar el tiempo, simplemente es cosa de cambiar el programa y eso va a hacer que funcione en otro ritmo. Se podría hacer, por ejemplo, que después de un tiempo bastante largo, por ejemplo 8 horas, se prendiera la lámpara, o se prendiera la radio, o se prendiera el televisor, o cualquier cosa que ustedes quieran conectar ahí al sistema. Bueno, espero que les haya gustado. Como les digo, el circuito no es complicado. Se los voy a poner una vez más en cámara. Ahí está el circuito. Les sirve cualquier transistor NPN. La flecha indica la pata del emisor. La línea que va conectada a la resistencia de 4,7 kilos es la base. Y la otra pata, que no tiene ninguna indicación, corresponde al colector. De manera que en el colector van conectados prácticamente todas las cosas.
Ahora, ¿por qué le puse un LED? Simplemente porque de esa forma, si tenemos varios módulos funcionando, podemos saber cuál de todos los módulos se activó, porque cuando hay varios módulos el clic no vamos a saber de cuál módulo corresponde. Bueno, esa es la forma de conectar un relé al sistema Arduino. Muchas gracias por ver mi video y hasta el próximo video.